Hola, buenos días, Nanda. Qué alegría coincidir contigo en este espacio, sobre todo un espacio en el que vamos a hablar de algo tan importante como es el voluntariado, ¿verdad? Sí, la verdad es que es una alegría, creo que es un espacio de aprendizaje también, ¿no? Y bueno, hace mucho que no nos veíamos, aunque hayamos coincidido más informalmente. Sí, la verdad es que sí, y bueno, siempre es interesante, ¿no?, tener estos espacios donde reflexionar sobre, yo creo que algo que en este momento siempre ha tenido valor, porque yo creo que el voluntariado siempre ha tenido valor, pero que en estos momentos, en estas circunstancias, tiene todavía muchísimo más valor y da un plus a muchísimas de las cuestiones que yo creo que podemos hablar tranquilamente y reflexionar en este momento, como por ejemplo puede ser la importancia que ha tenido el voluntariado en estos momentos tan complicados, tan difíciles que hemos vivido estos años atrás con la pandemia, ¿no? Donde cuántas cosas han sido posibles, cuántas actividades se han podido llevar a cabo por ese voluntariado. Claro, no, sin duda, llevamos unos años ya largos, ¿no?, desde el 2008, ¿no?, que yo a veces lo comento con mis alumnos, son una generación que han ido enganchando una crisis detrás de la otra, ya no saben lo que es vivir fuera de crisis, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos viendo cómo esas crisis vulnerabilizan cada vez a más gente y profundizan en la vulnerabilidad de otra, ¿no? Y sin lugar a dudas, ¿no?, una sociedad que se articula, que se organiza, funciona como una red que impide o que amortigua el golpe de los más vulnerables, ¿no? Efectivamente, y yo creo que si no hubiera sido por esa participación del voluntariado, pero además también añadir que aunque no es la forma tradicional, yo creo que al final lo que hemos podido ver en estos años, y como tú muy bien dices, de 2008 hasta estos momentos, es que al final la gente ayuda a la gente. Esto es así, o sea, te sale de manera espontánea ese poder ayudar, ¿no? Pero si además se puede hacer dentro de una organización, se puede hacer con una capacitación, se puede hacer desde un rigor profesional también, pues porque el voluntariado no es el aficionado que se dedica a hacer cualquier cosa, el voluntariado es una profesionalidad, una preparación para ejercitar la ayuda. Pues no habríamos podido llegar a hacer tantísimas cosas. Yo tengo algunos recuerdos de pandemia que quiero compartir contigo, Nanda, de esos primeros días donde todos estábamos, donde ese caos, donde tal, y donde desde nuestra propia organización, desde Cruz Roja, rápidamente tuvimos ahí a los voluntarios, qué hacemos, qué no hacemos, y hubo que parar y decir, no, vamos primero a ver qué es todo esto, vamos a formarnos, vamos a ver, porque esa ayuda organizada yo creo que ha sido lo que luego al final, pues bueno, ha dado tantísimos beneficios, ¿no? Claro. Yo creo que no siempre, pero la mayoría de las veces el voluntariado necesita de una estructura profesionalizada que le dé cobijo, que le dé apoyo. Digo no siempre, porque a veces pueden salir, como han salido también durante la pandemia, redes de apoyo mutuo que han sido de abajo arriba, ¿no? Pero que es muy interesante cuando hay detrás entidades, organizaciones que ofrecen ese apoyo profesional para que el voluntariado se desenvuelva con más eficacia, ¿no? Y luego, por otro lado, a raíz de lo que tú comentas, ¿no?, creo que estas crisis sucesivas nos enseñan que si durante las épocas de no crisis somos capaces desde la intervención social de crear red, la sociedad está más preparada para las crisis. No dejar solo el voluntariado, la articulación social para el momento de crisis, sino que ya nos marca, esa es la vía desde la que se ha de trabajar. Efectivamente, después de una vez ya vuelta a esa normalidad pospandémica, hicimos una reflexión importante en nuestra organización, y es decir, bueno, todo lo que se ha podido movilizar, todo lo que ha movilizado el tercer sector, ¿cómo hacemos para que eso perdure en el tiempo? Porque bueno, muchas veces ocurre que, lo decías muy bien, Nanda, en esa emergencia te mueves y todo fluye y todo surge, ¿no? Entonces, pero ¿cómo hacemos desde ese tercer sector social organizado, cómo hacemos para toda esa
solidaridad espontánea que ha surgido, ¿cómo la hacemos? ¿Cómo la interiorizamos? ¿Y cómo hacemos que perdure en el tiempo? Por lo que tú muy bien decías, para que no sea solamente el momento puntual de la emergencia, ¿no? Y no es fácil, no es fácil porque en muchos casos el día a día de tu propia organización te come, ¿no? Y te queda pocos espacios para empezar a pensar y proyectar y ver. Y yo creo que si tenemos que hacer alguna autocrítica por parte del tercer sector sería eso, o sea, cómo nos articulamos de manera que seamos capaces después de poder rentabilizar, no sé si la palabra es rentabilizar, toda esa solidaridad que aparece en un momento de emergencia, porque se desperdicia después. O sea, ahora mismo, en nuestro caso, tuvimos una entrada muy grande de personas voluntarias en época de pandemia, ¿no? No todas esas personas, una vez ya finalizada la crisis, han querido salir, por diferentes motivos, pues porque parece que ya se perdió un poco la motivación. Entonces yo creo que el tercer sector social nos toca trabajar eso, nos toca ver cómo enganchamos a esas personas, ¿no? Claro, pero eso que dices es inevitable, ¿no? Porque sobre todo cuando es una movilización más individualizada, algo que despierta a la gente, es normal que sea en un momento de emergencia, cuando estás viendo situaciones graves, y además cuando la gente empatiza, en el sentido de decir, bueno, es que son situaciones que me pueden tocar a mí. Yo creo que ahí, bueno, pues el tercer sector hace lo que puede, quiero decir que eso tiene que ver con impulsos más individuales, ¿no? Pero es cierto que en Baleares tenemos un tercer sector muy fuerte, muy numeroso, y lo que es más importante, muy bien articulado, a través de numerosas plataformas, federaciones, etcétera, ¿no? Y del propio tercer sector social, ¿no? Que se organizó en el 2010. Entonces eso es un valor importantísimo. Pero claro, por otro lado, tenemos la sociedad que tenemos, y tenemos por un lado una sociedad en general, ¿no? Que tiende mucho a la individualización, a que cada uno se mantenga en su espacio de confort, y para el tercer sector, las organizaciones sociales, es un reto romper esa dinámica. Efectivamente, en eso estamos, y yo creo que ese reto tenemos que, de alguna manera, por lo que tú decías, pues porque en Baleares tenemos un tercer sector muy bien articulado. Ha costado, no ha sido fácil, claro. No ha sido fácil, ha costado que las entidades trabajemos en red. Yo me acuerdo ya, bueno, la memoria histórica, ¿no? Las dificultades que teníamos al principio, y cómo ahora, de manera tan fluida, tan natural, trabajamos todos de manera coordinada y nos unimos cuando nos tenemos que unir, a pesar de que cada uno después está en su parcela y trabaja con sus colectivos y demás, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer ese esfuerzo, sobre todo, Nanda, y no sé si compartirás conmigo esto, porque si algo también nos ha enseñado la pandemia es que la intervención comunitaria es más necesaria que nunca, pero más necesaria que nunca. La integralidad, la atención a las personas y la atención comunitaria desde tu lado, desde al lado de tu casa, ¿no? De tu calle, de tu entorno, de tu círculo más próximo y no tan próximo, ¿no? Entonces, si hemos sido capaces y se ha generado esa solidaridad para ese momento puntual, fíjate cuántos granitos de solidaridad necesitamos para esa intervención comunitaria, para que siempre ese voluntariado sea próximo a la necesidad del más vulnerable, próximo a la respuesta, que no solo sea de emergencia en algún momento, sino la respuesta. Lo vemos muchísimo, Nanda, con los temas de soledad, las personas mayores. No sé cómo ves también tú ese enfoque podría ayudar también, ¿no? Sin duda, yo creo que una forma de mantener eso, como estamos hablando, ¿no? Que no sea algo solo para la emergencia, sino que se vaya construyendo tejido social, es que tanto de las entidades sociales como, en mi caso, desde la academia, demos valor a lo que es ese trabajo comunitario, ¿no? A mí me encanta esa metáfora de la red, ¿no? La red que sirve para amortiguar el golpe del trapecista, ¿no? Las personas vulnerabilizadas, que somos todos y todas, al fin y al cabo. La pandemia nos ha enseñado que todos y todas estamos ahí, ¿no? Pues en la medida en que somos capaces de crear esa red, tanto desde la academia, enseñar que quizá esa perspectiva más desde lo individual está bien y es necesaria, pero no puede ser la única intervención, y por otro lado vosotros también. Y yo creo que ahí el tercer sector balear está haciendo un papel
muy interesante, de verdad. Para mí el tercer sector es una de las materias que yo meto en mis asignaturas porque pienso que el alumnado lo debe de conocer, porque si no, no va a saber qué es los servicios sociales, qué son los servicios sociales en Baleares, ¿no? Pero pienso que habéis metido muy bien, como te diría, ese input de lo que es el trabajo más, esa dimensión más política del trabajo de las entidades, más allá de la cobertura de necesidades que también se va a hacer. El que la Administración vea a las entidades como interlocutores válidos a la hora de hacer determinadas políticas es muy interesante. Sí, yo estoy, yo creo que no vamos a discutir hoy. Yo creo que no, eso ya estaba previsto, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo y eso va unido a ese poder transformador que tiene el voluntariado. A ver, el hacer voluntariado también es una forma de hacer política. Claro. Porque desde el voluntariado te permite cambiar el mundo, que es un poco utópico, ¿no? Bueno. Pero es así, o sea, el voluntariado tiene un poder transformador importante que cada vez más yo creo que es consciente las propias administraciones. Y no solamente en ese poder transformador, también está en esa capacidad que tienen, son como unas antenas muy próximas a la necesidad, muy a pie de calle, muy a pie de obra. Y esto, yo creo que la administración, que no puede llegar a todo el filtro, ¿no?, último, el voluntariado sí, porque tenemos en nuestro caso en Cruz Roja proyectos donde los voluntarios entran casi hasta la habitación de la persona, ¿no? Son muy conocedoras de lo que pasa ahí, de las necesidades, identifican nuevas necesidades, también, entre comillas, ¿no?, denuncian algunas cuestiones que no se están haciendo como corresponde, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente el voluntariado tiene ese aspecto político de transformación también, y por otra parte también permite, por esa cercanía, ese brazo más cercano, identificar nuevas vulnerabilidades, nuevas necesidades y ser crítico con algunas cuestiones que no funcionan. A veces, a ver, no por mal hacer, sino por desconocimiento, porque la realidad es compleja. Exacto, entonces yo creo que si algo tenemos que, desde el tercer sector y desde las entidades voluntariadas, es eso, es también hacer esa demanda a las administraciones de que miren de frente a ese voluntariado, que tengan en cuenta esas entidades, porque podemos hacer un trabajo muy complementario. Yo creo que cada uno tiene su papel, está clarísimo, las administraciones tienen un papel muy concreto, faltaría, pero también desde el tercer sector podemos complementar muchas cosas y hacer crecer. Yo creo que en la línea de lo que tú dices hay un reto respecto al voluntariado que sin dudas en muchos ámbitos se está aplicando, ¿no? Que es que si el voluntariado es la expresión de una sociedad civil que quiere no vivir de espaldas a la sociedad y que se quiere implicar, pues hay que propiciar que ese voluntariado tenga una postura crítica ante la realidad, que parte de su trabajo sea también hacer ese análisis crítico y entender que hay problemas que son estructurales, que no son problema de la persona a la que vengo a ayudar, sino que esa persona está inmersa en una estructura social que genera. A mí hay una frase que me gusta mucho, que es esa de los problemas individuales son la expresión de problemas colectivos, ¿no? Entonces, que las personas voluntarias vayan adquiriendo esa capacidad crítica creo que también es muy bueno para que, lo que hablábamos al principio, ¿no?, para que el voluntariado no sea una explosión de solidaridad en un momento puntual, sino que si podemos generar esa sociedad más con más conciencia del mundo en el que vivimos. Sí, ¿no? Efectivamente, y no solamente pasa con el voluntariado que está trabajando en el ámbito social o en el ámbito más próximo también, de los entornos más próximos. Nosotros vemos también esa capacidad crítica y transformadora en ese voluntariado, por ejemplo, de cooperación internacional, en ese voluntariado que se dedica a causas que van más allá de tu entorno más próximo. Lo estamos viendo en el compromiso que tienen los voluntarios y las voluntarias que están trabajando en el tema de la migración. Claro. Es que yo creo que
que tienen una frescura que ayuda a un poco a ver cómo están afectando las situaciones en estos momentos tan cambiantes, ¿no? Hablábamos antes, ¿no? Hay un tema también de valores, hay un tema también de bueno, parece que sobre todo cuando hablábamos del voluntariado joven, que parece que está no, todo lo contrario, es que el voluntariado joven es el que más se implica en estas causas que van más allá de los entornos más próximos. Los ves en las causas medioambientales, lo ves en las causas, como te decía, de la migración, de la cooperación internacional. A mí esas cosas ya cuando ya empiezas a pintar canas, pues te emocionan, ¿no? Te sigue pareciendo maravilloso como jóvenes se implican en causas que tú dices, bueno, pues podrían estar haciendo otras cosas y en cambio, mira, aquí están reflexionando sobre el medio ambiente, trabajando. Todo el tema del cambio climático, por ejemplo, lo está impulsando el voluntariado joven, o bajo mi punto de vista, o por lo menos en Cruz Roja lo vemos así, ¿no? La causa ambiental tiene un impulso, como también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las cuestiones de género, también. Y a mí eso me llena pues de satisfacción de ver que tenemos jóvenes que van creciendo en valores y que van aportando cosas muy interesantes. Mira, hay una cosa que yo no tengo la respuesta, pero que pienso que sí es un reto que tenemos conjuntamente las entidades sociales y la academia, ¿no? Se trata de construir conocimiento conjunto, eso que llamamos transferencia y es tan bonito, ¿no? ¿Dónde está la línea que separa? Yo no tengo la respuesta, el activismo del voluntariado. Porque lo vemos muy claro cuando tú hablas del voluntariado, hablamos, ¿no?, del voluntariado ecologista, etcétera, ¿no? ¿Dónde está la línea que lo separa? ¿Por qué en lo social parece que hay una línea divisoria tan importante y no la hay en lo otro? No tengo la respuesta. No, y yo también me lo he planteado muchas veces, pero yo no lo entiendo, igual es una postura muy personal, el voluntariado sin unas cierta dosis de activismo. Yo creo que lo vemos muy claramente en los temas, por ejemplo, cuando hablamos de mujer, cuando hablamos de género, o cuando hablamos de la causa ambiental, o cuando hablamos de los procesos migratorios. Es que es cierto que, y sobre todo cuando, en nuestro caso, que es una entidad totalmente apolítica, pero sí que es cierto que incluso a la hora de intervenir, según cómo tú intervengas, estás siendo activista. Yo lo veo así. Para mí no se entiende un voluntariado puro separado de un activismo. De alguna manera tiene que articularse, de alguna manera, porque cada vez que tú trabajas con un colectivo vulnerable o en una causa, estás haciendo activismo. A través de tu acción estás haciendo ese activismo. Yo lo veo así, Nanda, no sé si está bien o está mal, pero yo creo en la denuncia haciendo, de alguna manera, ¿no? Pero tampoco te lo sabría decir, pero no está mal que desde el voluntariado tenga cierta traza activista. No, al contrario, a mí me parece que debe de tenerlo, porque si no, ¿dónde estás? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo transformamos? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo cambiamos? Entonces tiene que haber... Quizá eso implica romper con esa idea del voluntariado, que yo pienso que está ya muy pasada de moda, en la que el voluntario viene a sustituir a un profesional, ¿no? Romper claramente con esa idea y decir que eso no es voluntariado. No lo es. Y además yo creo que lo que tú dices, eso ha costado definirlo y por eso tenemos una ley de voluntariado muy nueva donde queda muy claro dónde están esas líneas rojas, ¿no? El voluntariado es mucho más que ese tema laboral, ¿no? Porque tienen esa libertad en su intervención que va mucho más allá de una relación contractual. Yo, Nanda, lo que me preocupa, tal vez porque vengo de una entidad, ¿no? Estoy en una entidad, es cómo hacer atractivo el voluntariado. Mira que estamos las dos mega convencidas y muy animadas en la charla, pero a veces no es fácil. No es fácil convencer para que los no jóvenes, aquí yo creo que el voluntariado no tiene edad. Mira, en Cruz Roja tenemos voluntarios muy chiquititos y voluntarios de 90 años, o sea, haciendo actividad. Entonces dices, bueno, no es un tema ni siquiera de edad, pero a veces cuesta engancharlos, ¿no? Pero lo que tú decías antes, la sociedad tiene muchas cosas, tiene muchas ofertas, Nosotros creo que de las entidades tenemos que trabajar por esa capacitación importantísima, la capacitación, importantísimo tener toda la estructura que dé soporte, como tú muy bien decías, pero ¿qué más hacemos? No sé. Bueno, yo diría que
una cuestión que facilita, ¿no?, el que la gente alguna vez se plantee, ¿no?, salir de su espacio de confort y atravesar la puerta de su casa, es empatizar, es sentir que los problemas con los que se trabajan desde el ámbito social no son exclusivos de una población muy vulnerabilizada, ¿no?, sino que, bueno, que nos pueden tocar a todos. Yo creo que en el COVID se vio eso, ¿no? Sí. Y lo que hizo eclosionar mucho el voluntariado es que todos nos sentíamos interpelados por esa realidad, ¿no? Entonces, quizá vincular más el voluntariado a cuestiones que nos pasan a todos. Quizá hay más voluntariado con las personas mayores, porque todos sabemos que todos vamos a llegar a ser mayores, o porque todos tenemos una abuela, una madre, un no sé. Por ahí quizá. También entiendo, pues, porque todo evoluciona y todo cambia, ¿no? Y entonces a lo mejor también desde las entidades tenemos que adaptarnos a esos cambios, ofrecer nuevas formas de participación, no romper con el voluntariado clásico, pero sí, por ejemplo, el voluntariado digital, o el voluntariado en familia, o el voluntariado que ya se hace, ¿no?, el de empresa, ver otras fórmulas que rompan un poco lo tradicional y que lo podamos hacer atractivo. Nosotros estamos trabajando en una cuestión que es del voluntariado en familia, donde estamos viendo actividades donde pueda venir toda la familia a hacer una actividad de voluntariado, porque es que estás trabajando así muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también es ese esfuerzo que tenemos que hacer las entidades por romper con lo clásico, por decirlo de alguna manera, y adaptarnos a los tiempos digitales, el tiempo para todos nosotros y el tiempo es muy importante, y a lo mejor, pues bueno, cerrar determinadas actividades a determinados tiempos, no lo sé. Sí. Bueno, y establecer sinergias, ¿no? Yo creo que tenemos todavía un amplio camino por recorrer en la colaboración entre el tercer sector y la universidad, ¿no? Sí. Porque allí tenemos un material humano valiosísimo, que son los jóvenes y las jóvenes, y que además muchos y muchas de ellas están interesados por la sociedad. Entonces, bueno, a lo mejor trabajar conjuntamente, porque es una manera de que nuestros estudiantes conecten con la realidad social. Yo si me permites, Nanda, comentarte también que algunos de los alumnos seguramente tuyos y alumnas que han pasado por tus clases y por tus acaban y vienen a hacer prácticas a Cruz Roja, acaban siendo voluntarios. Entonces para nosotros eso es un éxito también, o sea, porque han visto más allá, ¿no?, de la posibilidad de un tema laboral y tal, ese poder seguir contribuyendo. Entonces yo creo también efectivamente lo que estás comentando, ¿no?, esa simbiosis, esas colaboraciones desde todos los ámbitos, desde la universidad, por supuestísimo, pero también desde la empresa, desde las... Bueno, yo creo que sería una forma más, ¿no?, para hacerlo atractivo y seguir creciendo en voluntariado. Y yo creo que no tenemos que tener miedo al futuro. Yo creo, ¿no? Yo creo que, yo me imagino que el voluntariado aquí a medio largo plazo tiene gran recorrido. Las causas siempre están y las necesidades, desgraciadamente, siempre están. Entonces yo creo que si somos capaces de tener sociedades y generar con valores como la solidaridad, el altruismo, la generosidad, yo creo que todo esto nos puede dar largo futuro al voluntariado, ¿no? Claro, yo soy un poco ambivalente respecto al futuro, ¿no? Porque, por un lado, veo que hay material, yo misma no me he quedado nunca parada, ¿no? Pero también pienso que estamos en un mundo que está generando demasiados y está legitimando demasiados discursos de odio, demasiado rechazo. Entonces ese es un reto terrible, porque se están legitimando ahora cosas que hay gente que dice cosas y se les pone el altavoz que antes a lo mejor uno no se atrevía a decir, ¿no?, en contra de personas que lo que están es viviendo situaciones de vulnerabilidad extrema, los refugiados mismos. Por eso soy un poquito ambivalente, ¿no? Me planteo siempre la máxima esa del pesimismo de la razón, pero el optimismo de la voluntad, Y el pesimismo de la razón me dice, uy, hay que revertir esos discursos tan terribles de odio. Y ahí entran los valores. Claro. Y es verdad que hablamos de solidaridad, hablamos de empatía, hablamos de aceptación del otro como persona, al margen de la situación que viva, pero inocular, ¿no?, un principio del no juzgar,
a las personas, sí. ¿no? Ahí en esa parte, ¿no? Que es cierto, está ahí, ¿no? Tenemos esos mensajes y esos discursos, pero también yo ahí soy positiva, porque yo creo que bueno, que la diversidad es buena, que la diversidad ahora mismo es lo que está generando también que se abran muchísimas cosas, por supuesto, porque todos somos diferentes y porque trabajar en esas líneas yo creo que amplía la mente y yo tengo mucha esperanza, mucha esperanza en los jóvenes. Dentro de sus modernidades incluyen ya muchas cosas que nosotras, porque más o menos somos coetáneas, no incluíamos, y ellos ya lo tienen, ya forma parte de su manera de pensar, de su manera de moverse y de articular acciones, ¿no? de articular. El otro día veía paseaba por aquí, por Palma, y veía, ¿no? cómo estaban interaccionando unos jóvenes pues con unas personas sin techo. Y cómo se dirigían a ellos de una forma amigable y de una forma pues intentando ayudar. Y yo, jolín, pues eso es que está muy bien, porque muchas veces personas que cambian de acera, ¿no? Cuando se encuentran según qué personas, ¿no? O agarran fuerte el bolso por miedo a que se lo quiten, ¿no? Entonces, ver estos gestos a mí me hace generar esperanza, ver en los colegios cómo los niños trabajan, pues lo que te comentaba antes, la causa ambiental, la diversidad, la convivencia, la no violencia, pues todas esas cuestiones yo creo que si vamos sumando, pero de todos los ámbitos, yo creo que esos valores se trabajan en el ámbito académico, en el ámbito familiar, pero también en el ámbito social. Si todos somos capaces de trabajar en esa línea, yo creo que sí. Sí, pues hay que seguir incidiendo en eso, y que el voluntariado va a seguir siendo grande y va a seguir contribuyendo a esa transformación social que tanto necesitamos en estos momentos, Nanda, no sé. Sí, es verdad, y agradecer todo lo que la lucha de género y el movimiento feminista ha aportado. Yo lo veo también con mis estudiantes, ¿no? Están en otra dimensión con respecto a nuestras generaciones que hemos tenido que ir aprendiendo. Efectivamente. Ya tienen muy interiorizada la diversidad, el respeto a la diversidad, y eso es maravilloso, la verdad. Yo creo que sí, y que tenemos futuro y que bueno, el voluntariado va a tener mucho que decir. La sociedad. Tenemos que tener mucho que decir, porque si no, esta sociedad no avanza, este mundo no avanza. Y ahí contribuyendo cada día un poquito, un granito de arena. Y yo no sé si es el espacio, pero yo creo que siempre es el espacio para dar las gracias, ¿no? A todos esos miles de personas que hacen voluntariado en Baleares. A aprovechar este espacio también, Anda, para dar esas gracias, ese mensaje yo creo que de enorme gratitud por ese trabajo desinteresado del corazón. Yo creo que al voluntariado va lo mejor de cada casa. Por lo tanto, mil gracias a todos y a todas por ese esfuerzo y seguir sumando. Yo creo que esa es la línea, o por lo menos de una persona como yo, muy convencida de la necesidad del voluntariado, que cambia y transforma. Pues, y yo muy convencida de que la sociedad debe de organizarse y articularse y ser crítica y ver al resto de la sociedad como iguales. Bueno, muchas gracias, Juana, por este espacio. Creo que hemos abierto muchas cositas sobre las que hay que profundizar y bueno, seguro que tenemos ocasión. Gracias a ti, Nanda, estar contigo siempre es un placer, siempre se aprende de ti. Gracias. Yo creo que eres una persona con una trayectoria increíble, seguro que vamos a coincidir porque como mínimo tenemos un punto en común ahora mismo, que es esa confianza en el voluntariado, en la sociedad y en el cambio. Así que, Nanda, un placer y a ver si nos vemos pronto. Pues seguro.